El Perú cae desde hace 10 años a través de una sucesión de retrocesos de política económica, errores elementales que se magnificaron también en los errores para enfrentar la recesión asociada a la pandemia. Doctor Adriansen, estamos con usted ya. Buenas noches. Aquí a sus órdenes. Solo le pido una molestia. Yo soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. Y si no lo digo, las chicas de prensa se pueden molestar conmigo, son muy estrictas. Bueno, un saludo. Es el equipo. Pero dígame, ¿en Un qué lo puedo saludo servir? también, señor decano. Por favor, para los mortales que no somos economistas, porque todos los economistas siempre nos los ponen en difícil, ¿qué significa que un país entre en recesión, doctor Adriansen? La recesión implica un cuadro en el cual la actividad económica de un país se contrae. Y aunque hay muchas definiciones y a cada rato mandan a hacer nuevas, la definición generalmente aceptada implica o 2 trimestres consecutivos de caída del PBI o una caída anual. En este momento el Perú ya registra una caída anual del PBI y esto lo estamos tomando de manera muy preocupante, porque hay que reconocer que hace pocos años atrás el Perú no dejaba de crecer a ritmos anualizados incluso superiores al 10%. En el segundo trimestre de 2008 llegamos a 10.7%, luego en el primer trimestre del 11 llegamos al 9%, eran crecimientos que reducían pobreza. Pero la tendencia desde entonces ha sido desde el 7 hasta un valor negativo, al menos 0.5 de septiembre anualizados. Y esto pasa por la bendita recesión asociada a la pandemia, o para ser precisos, al pésimo manejo de la pandemia. Primero la economía cae en 11% y luego se recupera para volver a caer siguiendo su tendencia iniciada, digamos, desde el año, más nítidamente, desde el 2012-2013. Doctor, y dígame, el crédito suplementario aprobado ayer por el Congreso, ¿va a tener algún efecto en los próximos 2 meses que quedan para el fin de año, ya que llevamos 6 meses en caída, digamos, continua en el tema económico? A ver, cuando usted apalea a un animal y le pone un poquito de alfalfa en la boca, el animal no va a recuperarse. En pocas palabras, el Perú cae desde hace 10 años a través de una sucesión de retrocesos de política económica, errores elementales que se magnificaron también en los errores para enfrentar la recesión asociada a la pandemia. Entonces, que el gobierno gaste más, que se endeude más o que nos cobre más impuestos para dar algunos bonos, me temo que no va a funcionar, pero además por otra razón importante. El fondo de la recesión peruana es la caída casi secular de la inversión privada. La inversión privada en el Perú incluso ni siquiera recibe un pleno cumplimiento de la ley o defensa del orden público. Lentamente la inversión privada se ha paralizado y con inversión hacia abajo, inversión privada hacia abajo, la economía se ha ido cayendo. Creer que con mayor gasto público vamos a estimular una economía que no ha recibido inversión, que no tiene abundante capacidad en esta la ociosa, es iluso. Ahora, independientemente de eso, ¿cuáles serían los sectores que, digamos, entrando ya en recesión o ya en recesión, van a sufrir inmediatamente? ¿Cuáles son los sectores de la economía que van a ser vulnerables inmediatamente, sobre todo de cara al fenómeno del niño que vamos a tener en los próximos meses? Ve usted, si cortamos la foto a agosto de ese año, encontramos que los sectores primarios crecen muy poco, 3%, pero el sector más importante de la economía, solo uno de los sectores asociados al PBI no primario, que es el sector servicios, todo ese sector no primario cae en 0.5. Por eso la economía está en recesión.
¿Qué sectores están preocupando hoy día? Está preocupando construcción, que está cayendo anualizadamente, industria está cayendo, tanto en recursos primarios como no primarios, está cayendo estrepitosamente la pesca, está cayendo el PBI pecuario, cayendo el PBI agropecuario en su conjunto, perdón, el agro es el que cae, el pecuario se mantiene casi en cero. O sea, muchos sectores de la economía ya estaban hace un par de meses encendiendo las luz rojas. La caída ha sido, digamos, generalizada. Lo único que muestra algún dinamismo, aunque esté estancado, es el sector minería metálica. Debemos entender que esto significa inmediatamente pérdida de empleo primario. ¿Eso es inmediato? ¿Vamos a seguir perdiendo empleo en los siguientes meses? No, a ver, recesiones hemos tenido muy abultadas en el pasado, por ejemplo en la pandemia. Eso implicó destrucción de empleos. Luego vino el rebote, luego estamos en una recesión de 1 punto del PBI. Esto debería tener una salida relativamente fácil. Por supuesto que en el corto plazo afecta empleos, pero no de una manera tajante. Si persistimos cometiendo los errores que nos han llevado a la situación de recesión, por supuesto que va a seguir aumentando la pobreza y se van a destruir empleos. Pero siempre hay la opción de corregir el rumbo. Si bien no creo que exista una receta así como preparar un platillo, ¿cuáles serían las recomendaciones al ministro de Economía o en general al gobierno? Usted durante la entrevista ha mencionado que no, o por lo menos que hay errores que se vienen cometiendo de manera consecutiva. ¿Cuáles son esos errores que no deberían cometerse o qué debería hacerse para poder corregir ese rumbo? El Perú crecía captando inversiones, comerciando más, porque en los años 90 y parte de inicio del milenio se mantuvo una economía que cumplía la ley, que se abría al comercio y a las inversiones, que todavía tenía una imagen de cumplimiento de la ley, de respeto al orden público. Todo eso en el Perú se ha perdido. El Perú, como la mayor parte de los países sudamericanos, tiene hoy día índices de cumplimiento de la ley o de ausencia de violencia casi africanos. Y eso golpea directamente la inversión. Y ese es justamente el camino de salida. Corrijamos los errores que hemos venido cometiendo desde los días gradualmente con Humala, pero sobre todo con Vizcarra, Sagasti y Castillo. Eso ha espantado la inversión y al caer la inversión se dispara la pobreza y se comienza a deteriorar el empleo. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que esta no es una mega recesión todavía. Pero hubo una tremenda recesión en la pandemia, pero no por la pandemia, sino por el pésimo manejo de la pandemia. Dígame, señor periodista. Claro, correcto. Si seguimos en el camino que estamos, no vamos a ir... Es posible que la recesión se profundice. Se profundice, o sea, hay que corregir el rumbo definitivamente. ¿Corregir ese rumbo significa cambiar al ministro de Economía o que el ministro de Economía comience a escuchar a sus pares economistas? Voy a ser evasivo en la respuesta. Corregir el rumbo implica corregir el rumbo con el señor Contreras o con cualquier otro peruano que enfrente las causas que hacen que hoy día la inversión se haya caído drásticamente y en los últimos 12 meses tenga un crecimiento, la inversión privada, que es la que importa, un decrecimiento de 9.4% a septiembre. Eso es una barbaridad de caída. Por otro lado, si el ministro hace lo que tiene que hacer o traen a otra persona que lo haga, bien por el país. Pero en este momento, recordemos que solo en los últimos 3 años el número de pobres ha subido en 2,5 millones más hasta el año pasado. Este año posiblemente ya coquetee con los 3 millones de pobres nuevos. Claro, sumados a los pobres que ya existían. Estamos en cerca de 10 millones de pobres. Casi la tercera parte de la población. Doctor, y dígame... Bueno, no tan mal como en los días en que madura
el proceso velajista, donde llegamos a tener 2/3 de la gente sin empleo, pero como usted dice, es 1/3 ahora. Bueno, pero en los tiempos de Velasco, la economía en general, incluso en el mundo, era otra. El alimento costaba distinto, el combustible costaba distinto. En los tiempos de Velasco sufrimos un declive que rara vez discutimos los economistas. Es como si hubiéramos querido olvidar. Pero el Perú con Belaúnde tenía un ratio de desarrollo relativo cercano al de Uruguay hoy día. Y hoy día, pues, lejos no nos hemos recuperado. Estamos en 8% del producto norteamericano y en ese momento estábamos cerca de 15%. El daño estructural a la economía fue tremendo. Quedó una economía mucho menos predecible, con una tendencia a acumular corrupción burocrática, menor inversión, mayor pobreza. Es dudoso que nos hayamos recuperado completamente de los errores del Velascato. Dígame, la guerra o el conflicto que hay en este momento en Medio Oriente y la subida del dólar tienen relación, y esto con la recesión, ¿es un trinomio esto o son hechos totalmente aislados? Son hechos que pueden manejarse de manera aislada. Indudablemente, si usted tiene inestabilidad nominal en el tipo de cambio, genera expectativas de mayor incertidumbre, con mayor incertidumbre en el corto plazo. Pero mientras el Banco Central continúe su senda de acercarse a darle al pueblo una inflación de 2%, el valor del tipo de cambio no es lo que está generando la recesión. La recesión está acá por elementales errores de política económica. Se cambió el rumbo, se tomó un ticket a Caracas o a México. México, por ejemplo, ha acumulado 10 millones de pobres más en los últimos años, con AMLO. Entonces nosotros copiamos esa receta que es menor libertad política, menor libertad económica, y gradualmente dejamos de crecer al 10, 9%, según las cifras oficiales, el 2009, por ejemplo, a crecer negativamente ya este año. Si la presidenta o el ministro reacciona y colocan una receta que respete el orden público, que respete la ley, que combata la corrupción, y además una política monetaria autónoma y una política fiscal responsable, no va a ser el gobierno el que va a hacer recuperar a la economía. Cuando la gente pregunta qué podemos hacer para que la gente pase mejor esta recesión, lo primero que hay que entender es que no espere nada del gobierno. Así el es, gobierno está en una situación compleja. Claro. Bastante hace en este momento con no complicar las cosas, pero que esté dando bonos cuando no hay capacidad estatal ociosa es una receta probada de fracaso. Bien. Eso no reactiva. Doctor, por último, ¿cuál debería ser el papel del Congreso en esta recesión o en este periodo difícil para la economía? Dejar de complicarle la vida a todos los peruanos. El Congreso nos llena día tras día de iniciativas contraproducentes. Eso, por ejemplo, de haber tomado los ahorros de los trabajadores y usarlos como un subsidio durante la pandemia. Ha desaparecido gran parte del ahorro previsional en el famoso sistema previsional privado. Le han dicho a la gente, es tu plata, llévala, pero lo que no le han dicho es que el Estado sí tenía para darle un subsidio directo y no para tomar su plata y dejarlo sin jubilación. Han sido unos completos irresponsables los congresistas y cada día, señor periodista, nos llenan de iniciativas que son, técnicamente hablando, desastrosas. Los hacen muy populares, pero digamos, le roban futuro al pueblo. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia en el programa, un gran saludo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, nos acompañó el doctor Carlos Adriancén.